Hola, hola mis queridos y amados hermanos. Hoy continuamos con el libro de los Hechos en el capítulo 8, versículos 4 al 8 y dice así en el nombre del Señor. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ya hemos visto, ¿cierto?, que con la muerte de Esteban se desató una persecución en esta iglesia creciente, la primera iglesia cristiana. Y esta iglesia cristiana tenía una característica principal. Dice que estaba viviendo, que vivían todos juntos, unánimes, en un mismo sentir. Nadie decía ser suya las cosas que poseía, sino que las vendían y las repartían entre los pobres. Y estaban acostumbrándose a vivir en una especie de comunidad, sino bien cerrada, porque la iglesia iba creciendo día a día. Pero sí se estaban viviendo en una especie de comodidad y conformándose con estar todos juntos y unánimes. El mandato que dio Jesús al ascender a los cielos fue claro y dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, id y hacer discípulos. Y ese era el mandato principal. Y si bien la iglesia en Jerusalén estaba haciéndolo, lo estaba haciendo ahí en Jerusalén, y estaba viviendo en la comodidad de que todo lo tenía, de que había sustento para el pobre, para la viuda, para el desamparado, y se estaban acostumbrando a vivir en esa especie de comunidad y en esa comodidad. Esa comodidad ellos se estaban acostumbrando. Tuvo que venir esta persecución y la iglesia fue esparcida porque hubo una persecución. Y aquí vemos a un personaje llamado Saulo, que más adelante lo vamos a ver cómo Dios también lo usa grandemente, y es uno de los protagonistas del libro de los Hechos. Y Saulo asolaba la iglesia, iba casa por casa buscando a los cristianos para echarlos a la cárcel. Así que la iglesia, muchos tuvieron que huir, salir a otras partes, ya no solamente en Jerusalén, sino que a otras partes. Y aquí vemos mencionado a otro personaje llamado Felipe. En la Biblia se nombran aproximadamente 4 Felipes, pero 2 son importantes. Uno fue Felipe el apóstol, ¿cierto?, llamado por Jesús como apóstol, y este otro Felipe, que es conocido como Felipe el Evangelista. Y Felipe fue elegido por los apóstoles para servir supervisando la distribución del sustento a los pobres de la iglesia. Esto está en Hechos 6. En el 6.3, él era de buena reputación. Dice la palabra de Dios que era lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces vemos a este Felipe que también fue alcanzado por esta ola de emigración. Tuvo que salir por la persecución, y dice que Felipe se fue a Samaria. Samaria, una ciudad que no era bien vista por los judíos. Los samaritanos eran tomados a menos, como poca cosa, pero Felipe fue allá a predicar el Evangelio, y dice que la gente estaba unánime, escuchando atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales, maravillas y milagros que hacía Felipe, echando fuera demonios, sanando enfermos, paralíticos, cojos, todos eran sanados. Y dice que había gran gozo en aquella ciudad, porque nuevamente se estaban acordando de ellos, que eran los mirados en menos por el pueblo judío. Y Felipe fue y cumplió esta gran labor
Entonces, Felipe, siendo un agente común, pero sí, como dije, tenía una de las características importantísimas, que era lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Entonces, vemos aquí cómo la iglesia tuvo que expandirse para poder asumir su llamado y el reto que era ir y predicar el Evangelio. Para eso, la iglesia tuvo que ser perseguida, salir de su zona de confort en la que estaba sumida la iglesia. La iglesia se había sumido en ese confort, en una zona de confort en donde habían diáconos, ¿cierto?, que suministraban la distribución del sustento a los pobres, a las viudas, a los desamparados. Y entonces se estaba acostumbrando. Nadie tenía necesidad, no había ninguna necesidad entre esa comunidad cristiana y la iglesia estaba acostumbrándose a ese estilo de vida, a ese estándar, a esa comodidad, a ese confort que tenían, su zona de confort. Tuvieron que salir ahora de esa zona de confort para ir a otros lugares. Pero eran hombres, muchos que se fueron, salieron, eran hombres llenos del Espíritu Santo, como Felipe, y siguieron predicando el Evangelio, haciendo discípulos ahora en otras partes, en Jerusalén, en Samaria, en Judea, y hasta los últimos de la tierra, como después vamos a ver más adelante. Entonces, salir de la zona de confort es lo que nosotros también como cristianos necesitamos. No acostumbrarnos a cuatro paredes, sino que salir más allá, no acostumbrarnos a solamente escuchar palabra que se nos diga, escuchar una predicación, escuchar un aliento que se nos diga, una palabra a nosotros, sino que nosotros también salir de esta zona de confort e ir y nosotros ser los que demos la palabra a otros, también nosotros prediquemos a otros, que es lo que Dios nos pide, el mandato que era ir y predicar el Evangelio. Y al igual que estos discípulos de Jesús como Felipe, nosotros también tenemos que salir a predicar el Evangelio y Dios nos usará. Pero primero, seamos llenos del Espíritu Santo y pidamos sabiduría para hacer esta labor que Dios nos mandó hacer. ¿Cuál es la invitación? Salir de nuestra zona de confort, ir más allá de nuestras cuatro paredes para cumplir el mandato de Jesús, ir y predicar el Evangelio. Que Dios les bendiga.